Bien, bien. Mi hermano Alain Flores Peralta. Esta pregunta te la voy a hacer porque precisamente de eso se trata este programa, ¿no? Dialogar con personas, ya sea que estén de acuerdo o no con la moción que te voy a presentar. Mi moción es, la ley de Cristo es totalmente idéntica a la Torá de Dios. ¿Estás de acuerdo con esa moción o no estás de acuerdo con eso? ¿Lo puedes repetir un ratito? ¿Perdón? ¿Me puede repetir porque no lo escuché justamente? La moción que tengo es que la ley de Cristo, hablando en un sistema legal, es la misma ley de Dios dada a Moisés, practicada por Abraham, practicada por los patriarcas, etcétera, etcétera. ¿Estarías de acuerdo en eso o no estarías de acuerdo en eso? No, no es lo mismo. Eso no es lo mismo. La ley escrita, la ley de Dios escrita en tabla de piedra, no es lo mismo que la ley del Espíritu de vida, que es la ley de Cristo. Ok, ok. Teniendo claro esto, entonces dime los mandamientos de la ley de Cristo que no sean los mandamientos del Decálogo, por favor. Ya. Sí, perdón que déjalo ahí, no me déjalo ahí. Lo que pasa es que estoy en mi localización. Por favor, cierra la puerta ahí, acá. ¿Ya? Sí, abre, ya. Hermano, ahorita sí, ya me liberé. Lo que pasa es que me tocaron la puerta y me estaban hablando. Y no. Dale como que me ves el celular. Ya llevo acá. Ya, perdóname, hermano, ahorita sí estoy libre para usted el 100%, perdóneme. Como le decía, hermano, la ley, yo para mí, con la moción que usted que presentó, la ley de Cristo con la ley de Dios dada a Moisés, para mí no son las mismas. Ok, bien. Queda muy claro que a ti te parece que la ley de Cristo no es la misma ley de Dios en el sentido punitivo, en el sentido legal. Bajo el marco legal, yo te preguntaría cuáles son los mandamientos de la ley de Cristo que no son los mandamientos del Decálogo. Esa sería la pregunta para empezar. Clama, Abba, Padre. Ya, Él es quien nos guía. Y ese es el marco legal, que si nosotros somos guiados... Mi hermano Alián, Sí. Perdóname, Alain, perdóname. Solo perdóname. Fíjate que yo intentando no producir un eco, apagué el micrófono acá, pensando que no te había silenciado a ti. Y de hecho yo te escucho, pero parece ser que la audiencia no te escucha. Entonces, repítelo otra vez, por favor. Mil disculpas, no fue mi intención. No, pero no, está bien. Está bien todo para que se pueda entender, ¿no? Bueno, el marco legal que nos demanda ahora el Señor, el marco legal es que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Pero cuando habla de él, por eso dice Romanos 8:14, perdón, y 15 dice así, para mí es el marco legal. No sé si algunos ya lo habrán entendido, si habrán oído el testimonio de Dios acerca de su Hijo.
El marco legal es este, dice que si sois guiado por el Espíritu de Dios, cuando dice el Espíritu de Dios no está hablando del Espíritu del Padre, porque en el verso 15, en el verso siguiente, lo aclara. Y dice así, si sois guiado por el Espíritu de Dios, sois hijos de Dios. En el verso 15 dice de Romanos 8, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta misma porción de palabra también lo aclara en Gálatas 4:6, cuando dice, mira lo que dice Dios por medio de sus escrituras, no de su palabra. Dice, si sois hijos, Dios pone en vuestros corazones, por cuanto sois hijos, Dios pone en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Y también, si lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, dice que nosotros, dice, lo voy a leer ya un ratito para ver, que Dios no nos ha dado un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pero voy a leerlo claramente, porque este es un versículo más extenso y quiero leerlo. Espérenme un ratito nomás que se está abriendo ahorita darle un toquecito. 1 Corintios, capítulo 2, espero que se esté oyendo y los hermanos que están aquí presentes también puedan oírme, ¿no? Y puedan oír al Señor más que todo a través de sus escrituras. Dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, ¿me entiendes? Y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si sigue leyendo, al último verso de ese mismo capítulo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones, como lo dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor y ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el marco legal, que nosotros seamos guiados por Cristo Jesús y permanezcamos en Él. Ok. Me hablaste de marco legal, me hablaste de ser guiados por el Espíritu, de tener el Espíritu de Cristo, etcétera, etcétera, pero no me has dado los mandamientos que tenemos que guardar, a no ser que me digas que los que están guiando o siendo guiados por el Espíritu no guarden mandamientos. ¿Me podrías dar por lo menos 10 mandamientos que tenemos que guardar hoy en día y que sean referentes a la relación filial con Dios y con los hombres? ¿Cuáles serían estos? A ver, escúchame. En mandamientos así como decálogo, en el Espíritu no hay. No hay mandamientos. No hay, porque déjeme que le explico. Solo un segundito para corroborar. Sí, te oigo. Un segundito para corroborar nada más. Me estás diciendo que los que tienen el Espíritu de Cristo no tienen mandamientos. No tienen como un decálogo de mandamientos. Solamente seguir lo que dice Cristo en nuestros corazones y ser guiados por Él y permanecer en Él. Nada más. Okay. No hay un orden de mandamientos. Ok, ser guiados por el Espíritu y permanecer en Él. Claro. Por eso dice en Gálatas 4:16, dice que con una sola palabra toda la ley se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Esto lo dice con una sola palabra, toda la ley se cumple. Es que eso es lo que trae Cristo en nosotros. Nosotros cuando recibimos a Cristo, primeramente, ¿cómo recibimos a Cristo? Esa es la pregunta. Pero hagamos un paréntesis aquí. Amén. Un pequeño paréntesis aquí. Es decir, los
nosotros, los que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que me estarías diciendo. Lo que dice Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Okay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Okay. para nosotros... Una cosa nada más. Sí. Esto es Levítico 19:18. Sí. O sea, estaríamos cumpliendo un mandamiento de la Torá. De la Torá, no, de Dios, la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por él. Pero Útil para enseñar, Levítico 19:18 no es Torá. Levítico, todo eso pertenece a la ley. O sea, hoy en Cristo, bajo el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Cristo, permaneciendo en Cristo, estamos cumpliendo entonces la ley. Cuando Él nos guía y nos lleva, porque en Cristo, como dice la Escritura en Efesios 2, en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros, por eso dice, permanecer en Cristo, nosotros podemos dar frutos, y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo eso es por permanecer en Él, y cuando permanecemos en Él, somos guiados por Él. Por eso dice en Lucas 17:10 dice, y habiendo hecho, dice, todo lo que se nos fue ordenado de sí, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús, y Él permaneció en el amor del Padre, y Él, en Juan 15, Él nos dice y nos demanda a nosotros que permanezcamos en Él como Él también permaneció en su Padre, y guardó sus mandamientos. Y nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, lo que Él nos guía. ¿Cuáles son sus mandamientos? Dime una lista de mandamientos. No hay una lista de mandamientos en Cristo, porque los mandamientos son espirituales. Si hubiera una lista de mandamientos, ya sería como la ley que estuvo para Moisés, que era el ministerio de muerte. Y nosotros, eso era para los transgresores, pero para los nacidos de Dios, que tienen a Cristo Jesús en su corazón, ellos son sin ley, porque nosotros caminamos por fe. Sin ley. Porque somos sin ley. Eso lo habla en Gálatas 3. Perdón, pero de hecho, 1 Corintios 9, dice Pablo, a Sí. los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Claro. Pero tú me estás diciendo que tú estás sin ley, pero Pablo no estaba sin ley. Es que Pablo está hablando de la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. Dame los mandamientos de la ley de Cristo, por favor. Cristo, ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Cristo ¿Por qué no te estoy tiene pidiendo los mandamiento. mandamientos de la ley de Cristo? Porque Juan 15, en el versículo 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En mi amor. Así como pero yo. tú me acabas de decir que no hay mandamientos. Amén. Nuestro Señor Jesús no caminaba por la ley escrita en la tabla de piedra. Él caminaba por fe en el Padre. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Él no caminaba por la ley. Porque sí, pero un ratito. En Mateo 23 le dice claramente a los que caminaban a la ley y guardaban la ley. Y mira lo que le dice Mateo 23. Voy a leer para que se pueda entender. Habla del diezmo. Mira, espere, está hablando de la ley. Mira lo que le dice a ellos. Está hablando de la ley del diezmo. A los maestros de la ley, espere para ver para que oigamos todos qué es lo que dice el Señor. No, le pero dice vayamos despacio, vayamos más despacio, por favor. Pero, te pediría que... Por eso quiero leer esa parte para que se pueda entender. No, yo entiendo la parte, pero... Sí, pero los hermanos tienen que entender. Todos tenemos que entender. Todos tenemos que entender. No los hermanos, todos. Todos, para eso citarles. Ahora bien, tú me dijiste
Pero un ratito para citar la palabra, por favor. Sí, yo te entiendo, pero déjame también argumentar porque si no sería un monólogo de tu parte. Tú me dijiste que Cristo no caminó en la ley de Moisés cuando es todo lo contrario. Cristo nació bajo la ley, sujeto a la ley, fue perfecto en la ley y evidentemente caminó en la ley. Cristo Jesús cuando vino a cumplir toda justicia. Él vino a cumplir la ley y los profetas, porque la ley y los profetas manifiestan la justicia de Dios. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero para que se pueda entender un poquito más. Pero está bien, pero es que es despacio. El programa no dura 28 años, dura 2 horas, 3 horas y a ti te puedo tener acá unos 10 minutos más. Puedo compartir la escritura. Tengo más personas acá en cola, pero... ¿Puedo compartir solamente la porción de la escritura? Es que sí puedes. Solamente vayamos despacio. Amén, voy a leerlo entonces. No, dame un segundo. Entonces, pero ya te diste cuenta que Cristo sí caminó en la ley, cumplió la ley, nació bajo la ley, porque tú dijiste que no. Ya te respondí, me estás haciendo otra pregunta. Pero entonces, ¿en eso estabas equivocado, sí o no? Yo no estoy equivocado, porque nuestro Señor Jesús no vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y los profetas. Vino a cumplir la ley. Por eso, para que se pueda entender lo que yo estoy compartiendo, vamos a leer la escritura. Lo que los maestros de la escritura. Lee Mateo 5, por favor. Pero déjeme, hermano, para que se pueda entender lo que el señor político usted me está diciendo, escúcheme. Usted me está citando literalmente Mateo 5. He venido a cumplir la ley. Varón, yo le estoy citando Mateo 23. Pero Mateo 23 habla del diezmo. Pero déjeme leer. Es que Cristo... Oiga la escritura. ¿En qué momento? Usted me tiene en su mente. ¿En qué momento? No, Mateo 23. Pero los hermanos no lo están entendiendo en su mente y en su corazón. Por eso es necesario... Es que te voy a permitir, pero déjame guiar, porque no puedo permitir que tú simplemente... Es que quien nos guía es el espíritu, no el hombre. Si nosotros somos guiados por el hombre, ¿quién dice que yo no tengo el espíritu? No estamos permaneciendo en el espíritu de Cristo. Ahorita te voy a... Por eso, mi hermanito, por eso. Mira, escucha. Tú me hablaste de que Cristo vino a cumplir la ley, pero me habías dicho que no, que Él no había caminado en la ley de Moisés, cuando realmente es todo lo contrario. Él vino a cumplir todo lo que decía la ley. Pero déjame expresar la escritura. Sí, mi hermano, déjame que te dé la palabra. Ahora. Amén. Ahora, como me hablaste de que Él vino a cumplir, y de hecho Mateo 5 dice que vino a cumplir, y me imagino que la base de tu argumentación, a pesar de que me estás citando Mateo 23, también debe ser Mateo 5. Lee Mateo 23 y luego de eso vamos a ver Mateo 5, ¿te parece? Amén, gloria a Dios. Vamos allá. Amén, dice. Por eso dice Mateo 23, está bien lo que usted dice, habla de la ley, por eso dice así. Mateo 23 dice, ay de vosotros, le dice. Estos son los maestros de la ley, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Ok. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello, porque era necesario. Detente ahí. Ya, no me deja a mí. Detente ahí. Ya. Les está hablando de que ellos son hipócritas porque diezman la menta y el comino. Dime dónde dice la ley que tenés que diezmar la menta y el comino. Usted, lo que está hablando y que ellos estaban caminando por doctrinas, todo doctrinas de hombre, cosa que se había metido bastante en las cosas ceremoniales, en ritos y costumbres.
lo que abolió Cristo Jesús en su carne. Pero escucha. Ellos estaban, cuando ellos No, diezman la no menta y el caminaban en comino, cuando ellos diezman la menta y el comino, ¿están cumpliendo la ley o están agregando a la ley? Cuando nuestro Señor Jesús le dice esto, no solamente le está hablando de eso, porque el Mateo 23 está hablando de todo, pero él en sus palabras Mi hermano, le dice, usted está haciendo... mi hermano, le estoy mi respondiendo. hermano, te pediría por favor que respondieras las preguntas, porque si no, ¿cómo vamos a aprender? Te estoy preguntando algo, tú estás justificando tu argumento en contra de la ley, diciendo que Jesús les llamó hipócritas a los que diezmaban la menta y el comino, La literalmente. menta y el eneldo. Dime dónde dice la ley que hay que diezmar la menta y el comino para saber si ellos estaban cumpliendo la ley o agregando a la ley, y si estaban agregando a la ley, por eso eran hipócritas. Dime dónde la ley dice Ellos que hay que estaban diezmar la menta diezmando y el y comino. en la ley no lo dice. Ok. Ellos estaban agregando. No lo dice. Ok, pero entonces... ellos caminaban y hacían doctrinas de hombre. Ok, pero entonces pero dime él- una cosa. ¿Por qué te justificas con Mateo yo no me 23, justifico, 23? Escúchame. Espéreme un ratito, usted está hablando, déjeme a mí hablar. Escúchame, usted escúchame está por tomando favor. el- No, A ver, pero déjeme respóndeme. hablar a mí, porque parece que fuera un monólogo. Déjame Yo- que te pregunte. usted me No, es pregunta- que exactamente por eso. Déjame que te pregunte. ¿Por qué justificas? ¿Por qué te justificas con Mateo 23, Yo 23 no me para... estoy justificando, yo estoy citando las palabras. Mi hermano, déjame Porque hablar, esta déjame que te canción- pregunte A para ver, que tú respondas. a ver, pero ¿cuántas Pero preguntas me déjame vas a que te hacer? pregunte. Dime por qué utilizas Mateo 23, 23 para ir en contra de la ley de Moisés, aludiendo a Cristo y su ley como una dicotomía. Bueno. Siendo que Mateo 23, 23 no habla de la Torá, sino del agregado que le hicieron a la Torá. Varón, cuando tú agarras y solamente te paras en el verso porque lo cité, está bien, es correcto, pero cuando el Señor habla, no le habla solamente por eso, el Señor le está hablando de ellos, porque ellos supuestamente eran los maestros, los representantes de la ley. Por eso le decía, en la cátedra, en el verso 1 de este capítulo le dice, en la cátedra de Moisés se sentaron, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, hipócritas. No, no dice eso. No dice pero eso. ahora en este verso, no le dice. No dice eso. Te voy a decir lo que dice. Pero déjame terminar un ratito. No, es que no dice eso, estás mintiendo. Sí, ya le dije que sí, no dice eso porque... Exacto. Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué la necesidad de mentir? Tranquilo, hermano, déjeme hablar para que yo también, si usted me deja hablar, yo también porque así puedo... No se puede hablar con esta